Buenas noches al público del canal Verano TIC. En este momento 7 de la noche, 7 y 7 minutos, con el webinar especial de la noche de hoy de Verano TIC, un webinar especial en el año 2020, en plena pandemia, una situación que vamos a abordar hoy. En la noche de hoy vamos a abordar el tema de interés, recomendaciones didácticas a educadores para impartir clases en contextos virtuales libres de violencia. Todos podemos lograr el cambio, una frase que indicó uno de los expositores, precisamente el doctor Oliva de México, de la Universidad de Guadalajara, y representante de Verano TIC en México, Guadalajara. Doctor Oliva, sus palabras. Hola, muy buenas noches, mi estimado Eric. Un saludo cargado de mucha energía positiva para toda la comunidad de profesores, no solo de Panamá, sino de toda América Latina. Las disculpas del caso, si me sienten que estoy hablando un poco lento, es porque el día de ayer tuve una intervención por parte del doctor, el maxilofacial, y pues tengo unos aditamentos en la boca, así que voy a tratar de hablar o de gesticular de forma pausada y clara, pero siempre con la energía que debe de caracterizarnos a todos los profesores, dándole gracias a Dios por la bendita oportunidad de poder interactuar con ustedes. Y voy a tratar de compartirles, profesor Eric, un mensaje muy claro, muy conciso, muy contundente sobre esta nueva realidad que estamos enfrentando los profesores frente a la reapertura de un año escolar. Así es que cuando usted me indique, profesor Eric, estoy con las pilas bien puestas. Doctor, podemos iniciar. En realidad es un tema que es de interés en este momento a nivel de no solamente Panamá, Latinoamérica, esta situación de lo que es la parte didáctica y también la parte de cómo mantener lo que es la parte estudiantil, lo que es las situaciones que se pueden dar en un aula que se han brindado anteriormente en aulas presenciales, suceden situaciones especiales y en la virtualidad no se escapa, inclusive a veces se escapa tanto que al mismo docente se le puede escapar de las manos, y estos consejos que usted va a brindar con sus gratas experiencias en la noche de hoy, con la experiencia que usted tiene como escritor de libros de violencia escolar en su país, en Salvador, igual México, igual usted tiene una especialidad, doctor, del área de violencia escolar de Israel, además del doctorado. Entonces, sabemos que usted va a desarrollar este tema el día de hoy, nos va a brindar muchos conocimientos a lo que es la comunidad Verano TIC, a la comunidad de Latinoamérica. Bienvenido, doctor, ya puede iniciar el tema. Muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir, en primer lugar, voy a revestirme de mucha humildad para poder transmitir el mensaje que quiero dejar de manera categórica, muy, pero muy enfatizado, ¿no? Soy un profesor que conozco la escuela pública, trabajé muchos años de mi vida en la escuela pública. Yo soy salvadoreño por nacimiento y mexicano de corazón. Y en virtud de todos estos componentes, tuve la bendita oportunidad de trabajar con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Información de la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador, bajo la tutela del doctor Oscar Picardo, ínclito académico. Me da la oportunidad de dirigir una línea de investigación que se denomina Escuela, Violencia y Resiliencia. Con todo el corazón que amo a mi país, no puedo negar el tema de la violencia que se vive en El Salvador y de todas estas situaciones conflictivas que son públicamente conocidas en medios de comunicación, desde el tema de pandillas, desde el tema de maras, desde el tema de violencia al interior de centros escolares. A veces hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando se abordan estos temas. Pero en fin, tuve la dicha de coincidir con 350 escuelas públicas, cuya característica fundamental era
que estaban inmersas en ambientes cargados con una alta dosis de violencia escolar. Esto me permitió tratar de empoderarme en el tema y de ir conociendo las diversas realidades de cómo la violencia escolar, la violencia y el acoso pasa a contextos de criminalidad escolar. Se hicieron libros, se hizo mucho material didáctico, pero desde el 2007 empezamos a ver un fenómeno que empezó a preocuparme. Y es el hecho de que del 100% de casos de violencia escolar que yo, ojo, que yo estaba investigando en estas instituciones educativas, reitero por segunda ocasión, 350 escuelas públicas, pues se dio que empezamos a ver en estadísticas que el 70% de los casos de violencia estaban migrando a contextos virtuales. Y a partir de eso, trabajamos con lo que se denomina recomendaciones didácticas a educadores para impartir clases en contextos virtuales libres de violencia escolar. Una cosa que va a ser importante destacar es que acá no esperen una presentación con infografías, con mucho color, no. Van a haber recomendaciones puntuales y prácticas de lo que usted, querido amigo docente, necesita para enfrentar la adversidad. ¿Por qué? Porque ahora nos están pidiendo que demos clases en los contextos virtuales, pero pregunto, ¿estamos realmente preparados los profesores para entender este cambio de paradigma pedagógico? Estamos claros que no es lo mismo dar una clase en un ambiente presencial que darle en un ambiente virtual. Pues sobre la base de ello, hemos preparado esta conferencia que va dedicada con mucho afecto a toda la comunidad docente de Panamá, con mucho cariño. El objetivo principal es brindar al conglomerado académico una serie de orientaciones metodológicas que permitan consolidar un proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos virtuales libres de violencia y acoso escolar. Recuerda que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. Benjamin Franklin. Me parecía importante retomar esta frase recordando que todo lo que hacemos y lo que decimos en contextos virtuales queda grabado para todo mundo. Y es que el Internet tiene una delicada línea entre lo público y lo privado, porque cualquiera puede acceder a este material, cualquiera puede interpretar o generar procesos de intelección diferentes con el mensaje que quiero dar. Y es que en entornos virtuales nos comunicamos como en cualquier otro espacio de interacción, pero también debemos de recordar que tenemos que someternos a ciertas pautas, a ciertas normas y sobre todo a ciertas reglas. Vamos a hablar de la netiqueta. La netiqueta, en su versión castellana, es una palabra del francés etiquette y del inglés net. La conformación de estas palabras es una fusión de términos que nos permite hacer una relación directa de las reglas de etiqueta del mundo real a las que debemos de tener en el ámbito de las tecnologías y sobre todo en los contextos educativos virtuales. Perdón, voy a tomar agua por la situación que les acabo de explicar. Bien, considerando esto, cuando hablamos de la netiquette, estamos hablando de la descripción de un protocolo que se debe de utilizar al hacer contacto electrónico con otra persona. Desde 1995 se elabora un documento que intenta regular las comunicaciones en el Internet. Este documento se conoció como el RFC 1855. A partir de entonces, las distintas sociedades en el globo terráqueo fueron elaborando sus propias reglas, en especial reglas o pautas de conducta para entender cómo trabajar en entornos virtuales de aprendizaje. Ahora,
que el sistema educativo panameño va a empezar a trabajar con el tema de la educación virtual debido al contexto de la pandemia COVID-19, es importante que entendamos que como profesores nos vamos a enfrentar a una serie de situaciones de indisciplina que tenemos que conocer cuáles pueden ser las posibles causas. Dentro de las posibles causas vamos a hablar de problemas de conducta producidos por las malas estrategias docentes sobre cómo captar la atención de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Bueno, es que los profesores no estábamos preparados para tener que asimilar un contexto virtual como el escenario real de trabajo. Otra causa puede ser problemas de conducta en nuestros estudiantes como consecuencia directa de las emociones negativas que tienen relación con la enseñanza. Las malas calificaciones, se aburren demasiado rápido y en algunos contextos es importante que en este video quede bien claro que gran parte de la responsabilidad de los actos de indisciplina de los estudiantes en ambientes virtuales tiene que ver con las orientaciones de pautas, normas y reglas de conducta que el papá está implementando con sus hijos. Y es que de alguna manera los docentes hemos estado perdiendo el control de la acción escolar y no porque no tengamos la capacidad profesional, sino porque estamos en un mundo sumergidos en donde los antivalores están adquiriendo una connotación de normalidad que parece que en el mundo real del siglo XXI hacer lo malo pareciera que es bueno. Ojo con eso a todos los padres de familia que están teniendo acceso a este video. Vamos a hablar de otra causa que podría ser un indicativo de indisciplina por parte de los alumnos en ambientes virtuales, y es el fracaso constante del estudiante lleva a tener una opinión negativa sobre sí mismo, es decir, el estudiante con un autoconcepto negativo de sí mismo. Esto al estudiante le da una sensación de inaptabilidad e incompetencia y una tendencia derrotista al enfrentarse con el proceso de enseñanza mismo. Es decir, el estudiante no ha recibido la clase y ya está con una percepción negativa de lo que va a pasar. Algunos estudiantes con carácter experimental tienden, aprovechando el cobijo de ciertos padres que no le enseñan a sus hijos el respeto, a retar al profesor, a demostrar que el estudiante conoce más que el profesor. Y eso no está malo, es que eso es buenísimo. El tema acá es que tenemos que llevar una clase virtual sobre la base del respeto. Y es que en alguna medida están los límites de las advertencias y el reto para el profesor comprobar en qué medida podemos tener un dominio del escenario educativo con una disciplina acorde a las pautas y normas de conducta establecidas por la institución escolar. Vamos a ver problemas relacionados con el desarrollo cognitivo, vamos a ver problemas afectivos, en donde si el estudiante está viendo a sus papás peleando por el divorcio, por A, B, Y, Z motivo, y tiene que incorporarse a una clase virtual, pues obviamente el estudiante no tiene la concentración necesaria para poder asimilar un proceso de enseñanza y aprendizaje con calidad. Vamos a hablar de extraversión o introversión, en donde alumnos extrovertidos prefieren un entorno que ofrezca múltiples relaciones en una atmósfera de trabajo muy rica y activa, y esto dentro del aula pues le provoca al estudiante problemas de conducta, es decir, estudiantes que quieren simple y sencillamente llamar la atención. Al estar en el resguardo de sus hogares, sienten que tienen la libertad de poder actuar como quieren, de actuar con desinterés en el estudio, actuar con altanería, con prepotencia, con arrogancia, con soberbia. Y esto genera un estilo cognitivo negativo. Ojo, acá no tiene que ver el tema de Jone y Alonso, en donde se hace relación al tema de estilos de aprendizaje incompatibles en el aula. Y digo esto porque cualquiera puede, en el afán de defender al estudiante, pensar que tiene que ver con la metodología de enseñanza y pues sí, podría ser que el docente tiene muchas buenas capacidades para enseñar en lo presencial, pero en lo virtual tenga dificultades concretas. Habiendo dicho esto, como profesor,
tienes que dejar de manera clara cuáles son las expectativas que vas a generar en este contexto. Amigo profesor, en un ambiente educativo virtual debes de dejarle claro a tu estudiante cómo debe ser su participación en forma y en tiempo, cómo debe de participar y cuánto tiempo puede participar. Explícale al estudiante que debe entenderse por qué es una buena participación y qué no es una buena participación. Ya vamos a explicar algunos ejemplos en concreto. El respeto. Respetar el orden de la participación, el tiempo de la participación, tener un sentido pluralista en el orden de las participaciones, ser tolerante frente a las opiniones diferentes a las mías. Como profesor tengo que organizar tiempos, espacios y productos esperados de la clase que voy a dar, generar espacios de autogestión y lo vamos a dejar claro cómo. Y por último, dar a conocer, y esto es muy importante, querido amigo docente, que en una clase virtual determines de manera contundente cuáles son los criterios de evaluación que tú vas a buscar alcanzar. ¿Cuáles son esos logros de aprendizaje esperados? Y para ello te voy a compartir en el ejemplo, profesor Eric, ¿sí se sigue viendo mi pantalla? Afirmativo. Ahí te voy a dar el ejemplo, querido amigo profesor. Si tú vas a utilizar el WhatsApp como una herramienta educativa en tu ejercicio del profesorado, debes de dejar una especie de decálogo o normas concretas de cómo se va a utilizar el WhatsApp en el desarrollo de una clase virtual. Un ejemplo claro. Número 1, que el estudiante tenga claro por qué va a participar en un grupo de WhatsApp de la clase y no logre desvirtuar la razón de ser. Yo sugiero, en la medida de lo posible, que los profesores que trabajan con niveles inferiores, primaria y secundaria, supervisión constante de este tipo de grupos por parte de usted como profesor y por parte de padres de familia. 2, no toques en el grupo de WhatsApp temas personales, temas particulares que no tengan que ver con el desarrollo de la clase. 3, no realice conversaciones directas con un solo grupo de estudiantes. Es decir, eviten la manera de lo posible realizar estas conversaciones de manera directa con un grupo específico. Si tiene algo específico que decirle a un grupo específico, hágalo de manera privada, es decir, escríbale un mensaje directo. 4, al participar en los grupos de WhatsApp de las clases, hágalo aportando en temas relacionados con la razón de ser del grupo. Hable de la clase. 5, no es necesario contestar absolutamente todo lo que escriben los estudiantes con emoticones o frases repetidas. 6, no toque temas que puedan atentar contra la moral o creencias de otros grupos participantes del mismo grupo. Esto es muy importante. Mantener la cordura, mantener las normas decentes de tratar al estudiante. En lo personal, no sé, por una cuestión de un patrón cultural en Panamá, no sé si se vale tutear al estudiante. Personalmente me gusta más la relación de usted con el estudiante porque marca una distancia relativa sustentada en el respeto. 7, si alguno de los integrantes del grupo agrede o ataca a otro, busque no alimentar ni fomentar la discusión. Se vuelve como profesor en un mediador del conflicto, dejando claro que como profesor usted va a actuar de conformidad a los reglamentos institucionales que tiene cada una de las escuelas. 8, procure en la medida de lo posible publicar temas de interés común en el grupo.
No coloque publicidad, no coloque memes, no coloque nada que tenga que ver con lo ajeno a la clase. ¿Por qué? Porque los grupos de WhatsApp de una asignatura no son espacios de interacción social, tienen un propósito pedagógico. Esto me invita al paso 9 a invitarle, a señalar que tiene que ser breve, no escriba largos textos, no abrume al resto de los participantes con texto innecesario y por último, recuerde que es molesto que el teléfono suene a cada instante a la persona. Por lo tanto, hay que ser muy concisos con los mensajes. Si consideras que el grupo va a tener mucha dinámica, poner modo silenciador, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre dentro del marco de la netiqueta, te invito a que reconozcas también que hay normas, no solo para el WhatsApp, hay normas para Facebook, hay normas para redes sociales. Yo te pongo dos ejemplos concretos que te pueden servir a ti, querido amigo profesor, y es normas de conducta hasta para el correo electrónico. Que el mensaje sea conciso, que hagas un uso correcto del tema con copia y con copia oculta, busca utilizar buena ortografía y gramática, responder el mensaje, utilizar el tono adecuado, advertir si hay archivos adjuntos, que el asunto del correo tenga un carácter explicativo contundente, cuidar con mucho respeto el comienzo y el final, porque una palabra mal escrita o la manera en cómo tú escribes un mensaje y cómo el estudiante puede interpretarlo te puede generar una dificultad en donde ya el papá se mete y esto podría volverse en un escenario bastante complejo. El usar solo mayúsculas en estos contextos de etiqueta es hablar de gritar, ¿no? Entonces hay que hacer un uso adecuado de las letras y de cómo vas a escribir, ¿no? Seleccionar el destinatario indicado, firmar los mensajes y revisar el contenido antes de enviar. Si tú logras dejar en claro esto, te vas a dar cuenta que acá hay como errores muy fundamentales. Cuando se piensa en educación virtual, no entiendo por qué muchos especialistas educativos están asumiendo que dar clases virtuales se encierra solamente al uso de Zoom, de Meet, de una reunión virtual. No, no puedes pensar en normas de interacción virtual solo pensando en el uso de una plataforma, porque recuerda que muchos de tus estudiantes no tienen acceso a internet en sus casas. Ahí podemos pensar en microaprendizajes, en pequeñas cápsulas informativas. Ahí es donde yo recomiendo que como profesor podrías grabar tu video, lo puedes hacer perfectamente, preparar tu presentación de PowerPoint, tratar de dejar un mensaje muy claro en donde establezcas el objetivo de la clase, el indicador de la clase, el indicador de logros de la clase, una breve esencia del contenido de la clase, para lo cual apoyarte de controles de lectura, de algún video explicativo, de tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, dejar muy en claro cuál va a ser el proceso de evaluación y el proceso de retroalimentación de la clase. Algunas recomendaciones a nuestros profesores. Considera, querido amigo profesor, no dejar demasiadas tareas a los estudiantes. Demasiado estrés tienen con el tema del COVID y de la manera en cómo los casos van aumentando en América Latina hoy al finalizar el mes de julio, esto es preocupante. La educación virtual no va a ser algo momentáneo. Esto es proyectarte profesionalmente a la nueva forma de la escuela en la nube, de la escuela online, de la educación virtual. Ojo, busca tratar de reducir el exceso de trabajo. Limita en la manera de lo posible las sesiones sincrónicas al mínimo. Y si las agendas se están respetando, trata de que el horario previsto para la clase se desarrolle dentro de la normalidad misma. Debemos considerar que no todos nuestros estudiantes, y esto es importante, queridos amigos profesores, lo tengan muy claro, no todos los estudiantes tienen acceso a una computadora propia, no todos tienen buen internet en casa.
¿Qué tal si tengo a 3 jóvenes en casa y solo tengo una computadora y los 3 tienen clases a la misma hora? Hemos pensado al momento de crear manuales o de dictaminar normas en este tipo de escenarios. Hemos visualizado cuando queremos responsabilizar al docente, que el docente es responsable de que la clase no se grabe o que la clase no se divulgue y que sea de carácter público, pensando un poco en el tema de la privacidad del estudiante. Pero si han pensado ustedes, queridos amigos profesores, que existen muchos estudiantes que fácilmente pueden grabar con capturadores de pantalla el desarrollo de la clase y subir las redes sociales y extraer y editar videos y generar todo un contexto de acoso y de agresión cibernética? Es complicado para los estudiantes de un día para otro estudiar en línea. Considera, ellos no decidieron estudiar de manera virtual. Estudiar de manera virtual es una respuesta a un escenario educativo complejo, en donde no podemos detener el año escolar, pero el COVID-19 está presente. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Son tiempos difíciles. No debemos sumarle más estrés al encierro. Te invitamos a que tengas medios y formas de resolver las dudas de tus estudiantes. Que no les pase lo que me pasó a mí con unos estudiantes universitarios que a la 1 o 2 de la mañana estaban en el grupo de WhatsApp preguntándome cosas de la clase cuando no son horas. Defina horarios, establezca límites. Defina la mejor de las herramientas. Mi consejo, yo tengo por ahí, si usted se mete a mi canal de YouTube, usted se mete a YouTube, digita mi nombre, Herbert Oliva, ahí están mis clases. Yo estoy trabajando mucho con el aula invertida. Ese es el mejor ejemplo que les puedo compartir, lo que yo he estado haciendo. A mí me ha dado muy buenos resultados. Usted puede ver cómo he editado los videos, es algo sencillo, trato de no complicarme, trato que la clase sea muy directa, que el contenido sea muy preciso y que las formas de evaluar tengan claridad y puntualidad en lo que se quiere hacer y lo que se quiere lograr, tratando siempre de que exista un aprendizaje significativo. Algunas técnicas, planteo las que a mí me han dado mejores resultados. Estoy trabajando aprendizaje colaborativo de manera virtual y para ello trabajo con solución de casos, trabajo método de proyectos, aprendizaje basado en problemas, análisis y discusión de grupos y discusión y debates entre estudiantes. Esto lo hago a través de videoconferencias, cuando se puede, lo hago a través de chats, lo hago a través de documentos compartidos, lo hago a través de foros de discusión, lo hago a través de wikis. Las estrategias para eso son muchas. He dejado temas y en lugar de pedirle al estudiante que me elabore un ensayo académico de un tema, le pido que me dé una explicación de 5 a 10 minutos sobre el tema visto en clase. Y yo de esa forma puedo medir de manera cuantitativa y de manera cualitativa su capacidad de análisis y reflexión sobre el desarrollo del contenido de la clase misma. Estas son algunas de las técnicas didácticas mediadas que he estado utilizando en contextos virtuales que creo que pueden serles de mucha ayuda. Cuando usted mira problemas de conducta en los escenarios virtuales, a veces creemos que son estudiantes que quieren llamar la atención y probablemente sí. No obstante, recuerde que hay conductas específicas de nosotros los profesores que nos generan problemas de conducta con los estudiantes. La personalidad del docente, la soberbia y la arrogancia del profesor a veces te juega una pasada negativa. Ojo con eso. La organización de la clase, si vas a trabajar una clase virtual, piensa qué vas a dar, qué actividad, no vas a improvisar en el momento. La forma de impartir la clase y de evaluar la clase tiene que ver mucho con la estructura organizativa de la misma. Por lo tanto, la intención final es que planifiques la clase, porque si no lo haces, esto te va a generar problemas de control de la misma. Es decir, cuando el estudiante percibe que la clase que tú estás dando no la dominas, esto te puede generar con estudiantes con una mente afilada y malintencionada, problemas de conducta en el momento. Recomendaciones para ustedes, queridos amigos docentes. Soluciones. Busca establecer un reglamento de clases virtuales. Te comparto un ejemplo. Este ejemplo es extraído del aula virtual de la Organización de Estados Americanos.
cuando esta Organización de Estados Americanos establece la realización de cursos, ellos tienen un reglamento del uso del aula virtual. Y cuando cada profesor establece el uso del aula virtual, ahí usted puede tocar diferentes aristas. Una de las formas es señalar cuáles son las responsabilidades del estudiante y decirle, como estudiante de la plataforma educativa y del aula virtual de la clase de matemáticas, te invitamos a ti, amigo estudiante, a tomar en cuenta las siguientes pautas de conducta con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo del curso. Yo voy a hablar de 3 o 4 componentes. Lo que debe de hacer el participante, lo que debe de hacer el estudiante, ¿no? Mantenerse informado sobre el material de lectura, comprometerse a participar en actividades y tareas del curso, el tema de la asistencia, comprometiéndose a participar, si la clase es 5 veces en la semana, por lo menos 4 veces a la semana durante la realización del curso. Cumplir dentro del aula virtual con tareas, exigirle al estudiante que cumpla con las tareas, que participe en los foros y demás actividades detalladas. Con eso yo estoy estableciendo una pauta de evaluación directa con el estudiante. Si tú participas y tienes todo 20 indicadores de logros, pues bueno, apruebas el curso y si no, no lo apruebas. Es que este es al final un proceso dialógico, ¿no? En donde tienes que realizar un seguimiento como profesor evaluativo del estudiante. ¿Qué utilizar? Un portafolio digital. Ese podría ayudarte. En donde el estudiante diga, bueno, el 1 de agosto, tarea 1 fue esto. Y tú vas señalando y vas verificando que el estudiante tenga cada una de esas actividades. En la segunda semana de agosto dejé 2 tareas. En la tercera semana de agosto dejé un control de lectura. En la cuarta semana de agosto dejé la realización de un video taller. Es importante que todas estas evidencias de logro te permitan a ti generar un resguardo de los indicadores de logros de tal forma que las actividades que se hicieron en la clase virtual tengan relación directa con el programa didáctico que estás estudiando. En lo que hablamos de lo primero es el participante debe. Ahora, el participante, el punto B, el participante no debe. Yo planteo dentro de esta interpretación de ejemplificar un manual, yo utilizo el de los Estados Iberoamericanos, de la Organización de los Estados Americanos. Planteo el estudiante no debe subir archivos, anunciar o transmitir cualquier contenido ilegal. No generar amenazas, respetar, no ser abusivo, no ser malicioso, no generar contextos donde se pueda difamar, no ser vulgar, no ser obsceno, no ser invasivo de la privacidad, no tener una tendencia odiosa ni racista. Esto es inaceptable. Ni cualquier otra actividad que pueda generar una responsabilidad civil o penal. ¿Por qué? Porque las clases virtuales deben de ser dirigidas en el marco de conducta por el profesor, pero dejar en claro esto a los padres de familia, a los responsables de los jóvenes, sobre todo cuando se trabaja en el caso de menores de edad, porque el profesor no puede asumir una responsabilidad civil de un acto que hace un estudiante en un contexto virtual. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las regulaciones y pautas jurídicas en el móvil, la forma en la que doy la clase. 2, realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles y penales. 3, suplantar la identidad de una persona o institución o falsear alguna documentación, ¿no? Tratar de tener mucho cuidado con lo que se va a subir al internet de tal manera que no se busque infringir la ley. Ahí hay ejemplos de marcos jurídicos, pues ustedes sabrán cuáles son las pautas jurídicas que regulan el tema de derechos de autor en Panamá, y creo que con eso uno puede tener claro de que el link que uno está compartiendo del material de lectura no infringe los derechos de autor de a quien le corresponde, ¿no? Esos son como algunos ejemplos de lo que usted podría presentar como su propia iniciativa de reglamento del aula virtual. Otros puntos a evaluar es definirle al estudiante la evaluación de las actividades,
políticas sobre el uso y manejo de las tecnologías, y dentro del tema jurídico, lo que hemos hablado, ¿no? El tema de la privacidad, el tema de derechos de autor, tiene que ver precisamente con normas y pautas de conducta que se van a dar en contextos virtuales. Ojo con eso, una buena forma de salvaguardar nuestras espaldas es sacar una carta compromiso con el padre de familia, en donde el padre de familia de manera virtual esté firmando una aceptación de que su hijo participe en la clase, de que la clase puede ser grabada, que se garantiza su derecho a la privacidad, en fin, todos los componentes que salvaguardan al profesor en el ejercicio de una clase virtual. Las estrategias entonces para lograr la disciplina en el aula de clase en contextos virtuales es invitar al profesor a que practique la empatía con los estudiantes, a establecer objetivos de interés claro para los estudiantes, conocer a los estudiantes en la clase para descubrir las razones de sus actos. Perdón, tengo un poquito de problemas técnicos con la máquina. Lograr un cierto grado de democracia en el aula de clase, aplicar estrategias para la resolución de problemas. Ahí creo que tiene que ver mucho la pericia del docente en esa capacidad resolutiva frente al problema, ver una oportunidad de mejora y tratar de llevar soluciones a los diversos conflictos que genera la virtualidad. Mantener una buena predisposición hacia los estudiantes, ayudar a los estudiantes a desarrollar un autoconcepto positivo orientado hacia el éxito, aplicar diversas actividades dentro del aula de clase, insisto, foros, wikis, chats, videoconferencias, videotalleres, tratar de lograr un ambiente agradable que estimule a los estudiantes, y esto me recuerda a un profesor, al maestro Jesús Armando Quijano, quien si en algún momento tiene la oportunidad de ver este video, le mando un efusivo saludo hasta El Salvador. Él hablaba de la educación en positivo y recomendaba un libro muy famoso de un célebre español, Fernando Coromina o Colomina, no recuerdo exactamente su apellido, y ahí tiene que ver mucho la manera en cómo el profesor estimula al estudiante para que el estudiante se empodere del aprendizaje significativo. Y por último, pues obviamente, tratando de evitar contextos de violencia, pues es importante evitar amenazas innecesarias, establecer normas y procedimientos claros, que el estudiante, que el profesor, que las autoridades escolares y que los padres de familia sepan qué se va a hacer en la clase virtual, para qué se va a hacer en la clase virtual, con qué herramientas se va a trabajar en la clase virtual y qué objetivos educativos persigue la clase virtual. Recomendaciones para los estudiantes. Fíjense que acá, con su permiso, acá logramos compartir algunos de los consejos que damos como profesores de la Universidad de Guadalajara a los estudiantes. La Universidad de Guadalajara, en su carácter virtual, comparte a los estudiantes consejos para estudiar en línea. Acá se habla de organizar, invitar al estudiante que organice su tiempo, que destine algunas horas para el estudio y que no deje todo para el último momento. Que se designe un espacio físico exclusivo para el estudio, que no genere elementos distractores. Revisar el grado de dificultad y el tiempo que requiere cada tarea, leer detenidamente las instrucciones del profesor. Y si tú, querido amigo estudiante, ves este video, recuerda, pregúntale al profesor si tiene dudas. Es de gran valía tener claro qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y en dónde depositar las tareas que el profesor te está asignando. Y acá, querido profesor, es importante que definas cómo vas a trabajar, qué tipo de indicadores de logro vas a pedir, porque si tú pides ensayo, tienes 50 estudiantes, vas a tener en la bandeja de correo de tu email 50 emails con los ensayos. Entonces tienes que ser muy inteligente al momento de saber escogitar qué tarea vas a definir en una clase virtual. Verifica para ello, querido amigo estudiante, que cuentas con los accesos o las herramientas de las diversas plataformas de estudio. Yo personalmente no recomiendo que todo se haga en plataforma.
El profesor puede dar su clase grabando el video, utilizando el aula invertida, el flip class, pequeños podcasts como nuestro amigo el doctor Raúl de Colombia lo ha indicado. En un audio puedes dejar explícita una lectura, puedes dejar explícito indicaciones, hay mil herramientas. Buscar tutoriales en internet para que conozcas la plataforma o herramientas que va a emplear el profesor. Utilizar recordatorios para que no se olviden las fechas de entrega de las tareas o las fechas y horarios de las clases. Mantenerse en contacto con el profesor. El estudiante tiene que tener una forma de mantenerse en contacto con el profesor y con los compañeros. Y ahí una red social educativa puede ser de gran ayuda. Y por último, verifica el funcionamiento del equipo de cómputo y que tu conexión a internet sea confiable. ¿Qué es lo que yo he hecho en la práctica? Trato que mis clases se graben, y ojo con esto, la grabo, la subo a YouTube y no doy la clase como ahorita, es decir, la clase en vivo, no. Prefiero grabarla yo, defino, establezco los parámetros de evaluación, las herramientas didácticas, subo el video a YouTube y de tal manera que el estudiante pueda ver la clase cuando él puede, en la computadora, en la tablet, en el teléfono celular. Si tiene alguna duda, le pone pausa, puede retroceder el video, verlo desde el inicio o verlo desde la parte en la que se quedó y requiere de más intervención. Algunas recomendaciones para padres y madres de familia que les podemos brindar desde Verano TIC sobre el manejo del aula virtual es verificar que el estudiante, que su hijo tenga un programa y un horario, es decir, que se cumpla este horario. Darle breves recesos entre clases y clases, establecer horarios, establecer verificación constante. Como padre de familia, usted tiene que garantizarle a su hijo un espacio que sea confortable para estudiar en la medida de lo posible, que tenga la iluminación necesaria y agradable para trabajar. Usted, reitero, aquí vienen situaciones bien complejas porque muchos papás tienen que trabajar, dejan a sus hijos solos en la casa y no saben qué sus hijos están haciendo. Ahí es donde pues necesitamos también de que las autoridades educativas establezcan esta tría sintomática, digo yo, de padres y madres de familia, autoridades escolares y profesores, para que el trabajo en conjunto garantice que la clase virtual sea exitosa. Siga una rutina normal. Busque que sus hijos tengan horarios cotidianos, es decir, que no se altere la hora de dormir, que se levante a la misma hora de todos los días, que se bañe, que se cambie, que desayune, que si tiene que hacer tareas que la haga, que si tiene que estar en la clase, que se incorpore a la clase. Trate de recordarle a su hijo que estos momentos no son de vacaciones. Entonces, nada de juegos de video, nada de salir a la calle. Es decir, si los gobiernos en el mundo están estableciendo normas y reglas para que tengamos confinamientos en nuestros hogares, pues sería absurdo estar buscando que mientras se detiene el mundo y sus sistemas económicos por la enfermedad, usted como padre permita que su hijo salga a la calle a jugar. Eso es imposible pensar. Tenemos que tomar el control. Como adultos, es usted el que va a imponer las reglas con los estudiantes, con sus hijos. No deje que su hijo haga lo que quiera, ni lo amenace con cosas que luego usted mismo no va a cumplir. La responsabilidad de formar tejidos sociales no está en la escuela, está en los padres de familia y las madres de familia. Pero si usted, querida madre de familia, le da más importante a la telenovela, a estar más verificando la red social, o si usted, querido padre de familia, está más pendiente del fútbol que de verificar la tarea de su hijo, entonces ya sabe cuáles van a ser los resultados negativos que va a tener y por lo tanto no tiene ninguna solvencia moral para pedirle a la escuela que haga el trabajo que usted como padre no puede hacer. Eso es importante. Establecer dentro de toda esta disciplina académica, perdón, un programa que defina la manera de cómo se va a esparcir el estudiante y el horario que va a tener de esparcimiento. Así puede haber un híbrido de normalidad escolar dentro de los parámetros de diversión que también el niño puede tener. Yo, personalmente, esa es
la experiencia que desde el campo académico he tenido trabajando con estas escuelas en El Salvador, trabajando con especialistas en México, trabajando con algunas instituciones educativas a lo largo y ancho de América Latina, y sobre la base de ello les comparto esta experiencia en donde identifico que el profesor tiene más necesidad de herramientas que le permitan solventar el problema que de especialistas que le estén señalando cuál es el problema. El profesor ya sabe cuáles son los problemas que tiene que resolver. Nuestra labor desde la plataforma Verano TIC es tratar de brindarles soluciones concretas y reales que sean idóneas al contexto latinoamericano, que en algunas ocasiones tiene que ver con nuestros países tercermundistas. Entonces, sobre la base de ello, presentamos estos esquemas de intervención. Les dejo mi correo electrónico, les dejo mi teléfono para aquel que quiera establecer una comunicación de manera más directa por medio del WhatsApp, pues lo puede hacer. Y yo personalmente le reitero, sobre la base del problema que tengas en esta virtualidad o presencialidad educativa, recuerda, amigo docente, que caminando de la mano con Dios no hay problema que no pueda resolver. Te regalo la lectura bíblica favorita de este humilde servidor, que es Filipenses 4:13, la cual reza que todo lo podemos, ojo, todo es todo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te mando un fuerte abrazo, profesor, profesora. Herbert Oliva te manifiesta sus sinceras intenciones de apoyarte y colaborarte, y en la medida de lo posible, desde la plataforma Verano TIC, estaremos intentando acompañarte con grato placer en estos escenarios complejos de dar clases desde el contexto virtual y los problemas de conducta y disciplina que se generan en los escenarios virtuales. Hasta acá mi participación, mi estimado Eric. Sí. Ese es un poco lo que sí. Hemos podido compartir con el gremio docente, tratando de establecer algunas breves orientaciones. No somos magos, pero créanlo que lo que hacemos lo hacemos revestidos de mucha humildad, con ganas de que usted pueda transformar en positivo su realidad educativa. Porque en muchas ocasiones, y esto lo digo de manera contundente, me ha pasado, no solo en El Salvador y en México, en algunas latitudes en el mundo, de pseudoespecialistas que se dedican al comercio educativo, vendiendo consultorías en temas en donde no son especialistas, pero lastimosamente esta es parte de esta compleja realidad, cuando el profesor real, el profesor de la zona rural, el profesor que se tiene que enfrentar al contexto difícil de violencia, de acoso escolar, él necesita herramientas claras, y creo que esa es la misión que como Verano TIC podemos compartirles: orientaciones metodológicas, herramientas tecnológicas, y pues siempre con el mejor de los ánimos, con la mejor de las energías en positivo, tratando de colaborar humildemente con nuestro granito de arena. Dios me los bendiga en abundancia, muchachos. Saludos fraternos desde Guadalajara. Un abrazo.